Buenas tardes, ¿cómo están? Ante todo, presento las excusas del caso, ya que la señora Contralora y Subcontralora General fueron convocadas a la sesión solemne de la Asamblea Legislativa por la conmemoración que hoy nos tiene acá, razón por la cual doña Silvia Solís no se encuentra. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por la invitación a participar en este congreso en ocasión del 70 aniversario de nuestra Constitución Política. Estoy segura que estos intercambios, además de reunirnos para conmemorar un hecho trascendental en nuestra historia, constituyen una gran oportunidad que nos enriquecen a todos y contribuyen con la mejora en la gestión de las instituciones que representamos. Esta fecha es doblemente significativa para nosotros en la Contraloría, pues en ese mismo momento se consolidó a la institución como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la hacienda pública. Este hecho permitió a la Costa Rica de hoy, de la primera mitad del siglo pasado, contar con un órgano de control de primer mundo que aún hoy, 70 años después, cumple a cabalidad con las características y requisitos esenciales para una entidad de fiscalización superior. Estos parámetros son determinados a nivel mundial por la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior, conocida por sus siglas en inglés como la INTOSAI. A efecto de dilucidar si en criterio de la Contraloría es necesario elevar a rango constitucional el sistema de control interno, me voy a permitir indicar lo siguiente. La Contraloría General de la República hasta este momento ha desarrollado su competencia rectora en esta materia gracias a lo dispuesto en nuestra Constitución Política, así como en la normativa legal. El ordenamiento general de sus competencias ha sido interpretado por la Sala Constitucional como un desarrollo directo de lo que dispone nuestra propia Carta Magna. Es el caso del voto 998-98, en el que se señala a la Asamblea Legislativa la imposibilidad de reformar en perjuicio dicha normativa, constituyéndose toda disposición legal que le rige en un parámetro de constitucionalidad, en razón de que en dicho voto incluso le dispone a la Contraloría la posibilidad de aplicar de forma directa lo dispuesto en la Constitución. Así las cosas, el ordenamiento legal que actualmente dispone las competencias de nuestra Contraloría, en el caso de la Ley General de Control Interno, goza de dicha calidad. Es decir, es también un desarrollo de los principios constitucionalmente dispuestos, como es el caso del principio de responsabilidad que nos hablaba Jimmy. Es así que en principio parece ser no requería una reforma constitucional que posibilite la existencia y funcionamiento del sistema de control interno. Quizás lo que podría posibilitar es el refuerzo de esa tutela a lo ya existente. Veamos las razones de por qué esta afirmación. Es un hecho que la necesidad de ejercer un control respecto al origen y uso de los recursos públicos ha motivado a los estados que hayan creado dentro de su estructura orgánica entes de control superior de la hacienda pública, a los cuales se les conoce con muchos nombres genéricos como contralorías, auditorías generales, tribunales de cuentas, cortes de cuentas, entre otras denominaciones. Los entes de control superior son los encargados de velar que el uso de los recursos entregados por los contribuyentes al Estado para sus diferentes actividades se realice de forma eficiente, eficaz y con un riguroso apego al ordenamiento jurídico, con el propósito de evitar la corrupción y mantener la paz social. Además, permite que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de conocer la forma en que se administran los recursos en las instituciones públicas. Igualmente, visto esto desde el enfoque sistémico de control, los entes de fiscalización superior también activan y se complementan con otros actores y tipos de control, como son las agencias de control administrativo, el control político, el control jurisdiccional y hoy, muy en boga, el control ciudadano. La Contraloría General de la República de Costa Rica es una institución de rango constitucional, auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de los fondos públicos, de la hacienda pública, pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa,
en el desempeño de sus labores. Ejerce la fiscalización superior de la hacienda pública, lo cual, según nuestra visión institucional, nos compromete a garantizar a la sociedad costarricense la vigilancia efectiva de nuestra hacienda pública. Por mandato constitucional, la Contraloría está a cargo de un contralor y un subcontralor, hoy en día en mando de 2 mujeres. Ambos cargos son nombrados por la Asamblea Legislativa, 2 años después de haberse iniciado un periodo presidencial para el término de 8 años, de modo que un periodo contralor toma la segunda mitad de un periodo presidencial, el periodo siguiente y los primeros 2 años del siguiente periodo. Pueden ser reelectos en forma indefinida y gozan de las inmunidades y prerrogativas de los miembros de los supremos poderes. Quisiera resaltar que ha tenido en el país este mecanismo de elección. Como verán más adelante, en el marco institucional costarricense, el rango de funciones asignadas a la Contraloría es amplio y el poder que se ejerce sobre la gestión pública no es marginal. Por tanto, la conformación, la forma de selección de la jerarquía, la inmunidad del cargo, son mecanismos que buscan garantizar independencia de los funcionarios en el desempeño de sus funciones y mitigar así eventuales riesgos de abuso de poder o incluso de allanamiento complaciente de las actuaciones públicas. Igualmente, la garantía de independencia funcional y administrativa establecida en nuestro artículo 183 constitucional le otorga al órgano contralor la libertad necesaria para determinar la manera de la organización que mejor resulte para el cumplimiento de sus compromisos, sean estos por mandato constitucional, legal o como resultado de la valoración de riesgos de fiscalización. Al respecto, la INTOSAI ha señalado que la independencia es el principal requisito para una entidad de fiscalización superior. Es así que en la Declaración de Lima, principal norma de la organización, establece que las entidades de fiscalización solo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son independientes de la institución controlada y se hallan protegidas contra influencias exteriores. Asimismo, declara que tal independencia debe ser tanto funcional como organizativa y aboga porque sea regulada en la Constitución política, mientras que los aspectos concretos sean regulados por medio de leyes y que la protección legal sea garantizada por un tribunal supremo, contra cualquier injerencia en su independencia y sus competencias de control. Aspectos más específicos de tal independencia han sido desarrollados por este órgano, por la INTOSAI, en la Declaración de México, en 8 principios básicos para la correcta fiscalización del sector público. Tales principios abogan por el rango constitucional, por la estabilidad e inmunidad de los jerarcas, por la discrecionalidad en el cumplimiento de sus funciones, por el acceso irrestricto a la información, por el derecho y la obligación de informar sobre su trabajo, sobre la libertad de decidir el contenido, oportunidad, publicación y divulgación de sus informes de auditoría y por la existencia de mecanismos eficaces para el seguimiento de sus recomendaciones y sobre su autonomía financiera y administrativa. Es así como de una comparación de los elementos normativos descritos por la INTOSAI y las características otorgadas a la Contraloría General de la República, es posible deducir que cuenta con casi todos los elementos para la independencia de los entes fiscalizados, lo cual evidentemente le ha otorgado una gran fortaleza y contribuye en parte con la legitimidad requerida para el ejercicio de sus competencias. El ámbito de competencia de la Contraloría se ejerce sobre todos los entes y órganos que integran la hacienda pública y tiene competencia facultativa sobre los entes públicos no estatales o de cualquier tipo, los sujetos privados que sean custodios o administradores de los fondos y actividades públicas de entes y órganos extranjeros integrados por entes u órganos públicos costarricenses e incluso de las participaciones minoritarias del Estado en sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras. La Contraloría de la República ejerce una serie de controles externos previos y que se circunscriben al control de legalidad, mientras que los controles posteriores se desempeñan aún más allá de la mera legalidad y pueden abarcar un control de eficiencia de la gestión pública. Además de esto, la Contraloría
posee la rectoría del Sistema de Fiscalización y Control Superior de la Hacienda Pública, que la ejerce principalmente por medio de la emisión de normativa referente al funcionamiento de la fiscalización y el control interno de las instituciones, así como la dirección técnica y la coordinación de sus auditorías internas. Su ley orgánica aclara y refuerza el sistema de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública, colocando el tema de control como un asunto propio de la administración activa, que cuenta con la asesoría, la evaluación y control de la auditoría interna en el ámbito del control interno y de la Contraloría como órgano constitucional encargado de ese control externo y de la rectoría del sistema. Es decir, ese sistema se divide en dos planos, el control interno y el control externo, que es lo que conocemos como la fiscalización. En el primero se ubican dos componentes orgánicos, la administración activa y la auditoría interna, y en el segundo se encuentra la Contraloría General. Para ejercer su función rectora, la ley establece la supremacía de la normativa técnica que emite el órgano contralor en materia de control interno, así como las políticas y directrices para consolidar y fortalecer el sistema, las que son de obligado cumplimiento por parte de las entidades y órganos públicos sujetos a su fiscalización, en cuenta las mismas municipalidades. Sin embargo, para comprender de mejor manera esta organización del sistema de control interno, es importante conocer más cerca de lo que significa el control y cómo es determinado por los diversos marcos internacionales de pensamiento en esta materia. Esto sin duda nos ayudará a valorar de mejor manera el esquema normativo que resulte más apropiado para lograr los objetivos perseguidos. Ok, me quedan 3 minutos para copiar. De acuerdo con el marco integrado de control interno COSO, la administración activa, entendida esta como el jerarca institucional, el jerarca administrativo y los titulares subordinados, establecen objetivos a nivel de su organización para el logro de la misión, visión y estrategias. Estos objetivos se pueden caracterizar en 3 grandes categorías: los objetivos operacionales, los objetivos operacionales que se incluyen los relacionados con la protección de activos, entendidos estos como aquellas funciones en procura de la salvaguarda y mantenimiento de los bienes de la organización. Vamos a ver, tal vez voy a irme aquí al final. Se puede mencionar también el modelo de las 3 líneas de defensa del Instituto de Auditores Internos Global para ir terminando, el cual explica con más detalle el vínculo existente entre las funciones de la administración activa y la auditoría interna. Para este modelo, las funciones de la administración activa se dividen en 2 niveles, denominadas líneas de defensa. La primera línea de defensa se refiere a las gerencias operativas, que son las propietarias de los riesgos y los gestionan y son responsables de mantener un control efectivo y de ejecutar procedimientos de control sobre los riesgos de los sistemas y procesos bajo su dirección como administración operacional. La segunda línea de defensa ayuda a la gestión y cumplimiento de los controles de la primera línea, mediante el aseguramiento de los controles que están diseñados, implementados y operando según lo previsto, como corresponde a funciones gerenciales. Pueden intervenir directamente en la modificación y desarrollo del sistema de control interno y riesgo, gestión de calidad, cumplimiento, riesgos, controles financieros, entre otros. En una tercera línea vamos a encontrar la función de la auditoría interna, que brindan un aseguramiento comprensivo basado en el más alto nivel de independencia y objetividad dentro de la organización, de lo cual no puede ser apartado de la segunda línea por sus características operativas. Cada una de las líneas de defensas tiene un diferente alcance, independencia orgánica y objetiva, por lo que se requiere que la coordinación interna para lograr la efectiva gestión del riesgo y control, teniendo claro que no es una menos importante que la otra. Finalmente se habla de una cuarta línea, la cual no pertenece al sistema de control interno, sino que se ejecuta externamente, en la que se encuentra la auditoría externa y los organismos de control y regulación, tal como la función de fiscalización que hace la Contraloría. En términos de nuestra Ley General de Control Interno, la relación de estas 4 líneas de defensa se hablan en el modelo internacional,
se refiere al sistema de fiscalización superior de la Hacienda Pública y que, de acuerdo con nuestro artículo 12 de la Ley Orgánica, esta es la que ejerce la Rectoría del Ordenamiento de Control y Fiscalización Superior, el cual dice: las disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte dentro del ámbito de su competencia son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le opongan. Menciona además que dictará las instrucciones y órdenes dirigidas a los sujetos pasivos que resulten necesarios para el cabal ejercicio de sus funciones de control y fiscalización, así como la facultad de determinar entre los entes, órganos o personas sujetas a su control cuáles deberán darle obligada colaboración, así como el marco y la oportunidad dentro de los cuales se realizará esta y el conjunto razonable de los medios técnicos, humanos y materiales. Esta misma ley, en el artículo 24, otorga potestades de dirección en materia de fiscalización, indicando que podrá dictar los planes y programas de su función fiscalizadora, así como sus políticas, los manuales técnicos, las directrices que deberán de observar los sujetos pasivos en el cumplimiento del control interno. Como parte de esa rectoría, la Ley General de Control Interno, en su artículo 3, faculta a la Contraloría para promulgar normativa técnica sobre el control interno, indicando que ésta será de acatamiento obligatorio y su cumplimiento será causal de responsabilidad. Además, la Contraloría es la encargada de emitir las normas para el ejercicio de las auditorías internas en el sector público, el cual es el marco para el ejercicio profesional de nuestro país, y en razón de esto se ha diseñado programas de formación y actualización de la materia. Como podrán ver, para ir concluyendo, y de acuerdo con los parámetros y normativas internacionales que orientan a los países en la creación y modelación de esquemas de administración pública, particularmente a lo que se refiere al control de la hacienda pública, el sistema de fiscalización y control superior de la hacienda pública planteado en nuestra Ley de Control Interno, en la Ley Orgánica de la Contraloría General, establecen un modelo que guarda concordancia con ese marco normativo internacional. Por otra parte, la Contraloría, con su establecimiento de independencia funcional y administrativa de rango constitucional, logra cumplir con lo establecido por la normativa internacional para las entidades de fiscalización superior, las INTOSAI, particularmente con la CISAI 1 y la ISAI 10. Lo dicho indudablemente le otorga mayor sustento y sostenibilidad a este modelo de control e incluso no solo referente al control administrativo y de legalidad, sino que además le otorga el control de eficiencia en la gestión de la hacienda pública, lo cual permite de mejor manera obtener mayor valor público en las actividades de fiscalización. Por tanto, la pregunta inicial que se nos formulara sobre la pertinencia y conveniencia de elevar a un nivel constitucional la actividad de control de la hacienda pública, se trataría entonces de reconocer y consolidar en nuestra Constitución política la existencia de un sistema de controles internos y externos operado por una serie de componentes orgánicos internos y externos, cada uno en su dimensión, con el objetivo de lograr los objetivos institucionales, de manera que disponerlo a nivel constitucional tendría sentido si se estableciera un sistema aún más consolidado y gravoso bajo la rectoría de la Contraloría. De lo contrario, las disposiciones normativas actuales ya referidas no evidencian que sea necesario. Muchas gracias.